¿Qué harías si descubrirías que todos te miran con desprecio, pero lo hacen en secreto? ¿Qué pasa cuando el jefe se convierte en invisible? ¿Y si la verdad se revela en los momentos más oscuros? Eric lo descubrió, ¿y qué hizo al respecto? La mañana estaba fría cuando Eric llegó a la oficina, pero algo en su interior hervía. Había algo que no podía dejar de rondar en su cabeza desde el día anterior, una corazonada, una sensación de incomodidad que se arrastraba como una sombra. Era un hombre exitoso, de esos que muchos considerarían el ejemplo perfecto de la escalera profesional, director ejecutivo de una importante empresa inmobiliaria en el centro de la ciudad, con un sueldo que podría resolver varias generaciones. Pero nada de eso le importaba. Lo que le mantenía despierto por las noches no era la cuenta bancaria, sino el silencio ensordecedor de la falta de empatía de los que trabajaban a su alrededor. Aquel lunes, la oficina estaba tranquila. La luz del sol se colaba entre los rascacielos, reflejándose en el vidrio de las ventanas de la empresa, pero Eric no podía dejar de ver las grietas en la fachada de su imperio. No estaba seguro de qué le molestaba más, la sonrisa falsa de algunos de sus compañeros o la sensación de que, a pesar de estar rodeado de gente, nunca los conocía de verdad. Eric lo tenía todo, sí, pero había algo que le hacía sentir incómodo cada vez que caminaba por los pasillos del lugar que dirigía, la mirada. No era evidente, no de manera descarada, pero estaba allí. Los murmullos cuando no estaba cerca. La forma en que cambiaban de tema cuando entraba a una sala. Las conversaciones susurradas sobre cómo llegó hasta aquí. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sabían. Era el único negro en el equipo ejecutivo. La única pieza que no encajaba del todo bien. Quizás por eso había decidido hacer lo impensable, infiltrarse. Disfrazarse. Experimentar lo que realmente pasaba detrás de las puertas cerradas, en los rincones que él nunca veía. Se ofreció como voluntario para hacer una tarea que a nadie le gustaba, la limpieza. Nadie sospecharía de él. Y así fue como, a las 6 a.m., Eric se coló en la oficina, uniformado con un overol azul y unos guantes de goma. Nadie lo reconoció. Nadie lo miró 2 veces. Solo otro empleado más, en la sombra. Un fantasma. Mientras barría el pasillo, escuchaba fragmentos de conversaciones que, de otra manera, nunca habría podido oír. Al principio, nada parecía fuera de lo común. El sonido de teclados, las bromas entre compañeros, la rutina diaria. Pero a medida que avanzaba, su oído se agudizaba, y una conversación, que creía perdida entre las risas, lo hizo detenerse en seco. Bueno, ya sabes cómo son los que vienen de allí, no puedes esperar mucho más. Sí, claro, como siempre, ¿no? Pensé que ahora con el nuevo director la cosa cambiaría, pero este tipo parece más que conformista. A ver si se da cuenta de qué sirve darle tanto poder a alguien que no puede encajar. Eric se quedó congelado por un segundo. Su respiración se aceleró mientras su corazón latía más rápido. ¿Era eso lo que realmente pensaban de él? ¿Lo decían tan abiertamente cuando no estaba cerca? No podía creerlo. Siguió adelante, haciendo de cuenta que no había oído nada, pero la duda, el dolor y la rabia comenzaron a acumularse dentro de él. Aquellas palabras, esas miradas llenas de duda, todo se conectaba, todo cobraba sentido. Algo se estaba fraguando en su interior, un plan que no había pensado antes, pero que ahora, con cada palabra que escuchaba, se volvía más claro y más urgente. Eric continuó con su trabajo, pero ya no podía concentrarse en barrer. La escoba parecía pesar más que nunca, como si cada movimiento le hundiera más en la revelación que acababa de hacer. Cada paso que daba, cada sonido que provenía de las oficinas, solo le confirmaba lo que ya sabía, él no estaba a la altura. No lo decían con palabras, pero lo sentía en el aire, como un veneno que se deslizaba entre los pasillos. De repente, escuchó risas. Risas suaves pero burlonas, como si una broma hubiera sido hecha, y él fuera el blanco. Eric se detuvo. No quería mirar, pero su instinto lo hizo. Estaba allí, de pie, justo frente a la sala de descanso,
donde varios de los empleados de alto rango se habían reunido. Entre ellos, su asistente personal, Andrea, la mujer que siempre le sonreía y le agradecía por sus decisiones, se encontraba sentada con una taza de café en la mano, disfrutando de una charla liviana. ¿Lo vieron? Parece que el jefe finalmente ha entendido cómo ganarse el pan, dijo una voz masculina. Eric no reconoció al empleado, pero la burla era clara. Andrea se echó a reír. Sí, ¿quién diría que nuestro director ejecutivo terminaría como uno de ellos? ¡Qué bajo ha caído! Eric sintió un nudo en el estómago, pero no se movió. Quería irse, pero algo lo mantenía allí, como un espectador atrapado en una escena que no podía dejar de ver. Las palabras seguían golpeándole. ¿Qué esperaban? ¿Que el tipo se convirtiera en uno de nosotros? Continuó otro de los empleados, un joven que Eric había considerado como prometedor, alguien con el que había hablado de proyectos importantes. No lo sé, pero debe sentirse tan incómodo como nosotros cuando le tocamos el tema de sus raíces, dijo otro, con una sonrisa torcida. Lo peor es que ni siquiera tiene ¿cómo decirlo?, los recursos para encajar en la élite. Mira cómo se pone nervioso cuando hablamos de la gente correcta, punto. Cada palabra le quemaba, pero lo peor de todo era que no sabían que él estaba allí. Nadie los había detenido. Estaba expuesto a su odio sin piedad, y no podían verlo. ¿Y si lo hacemos todo más fácil para él? Digo, ya que parece que le cuesta tanto estar en su lugar, Andrea rió de nuevo, y la carcajada resonó en el aire, se mezcló con el sonido lejano de una impresora y los ecos de la oficina vacía. Eric ya no podía soportarlo más. Quiso gritarles, hacerles saber que estaba allí, que escuchaba todo, que los veía por lo que realmente eran. Pero algo dentro de él, tal vez un resto de dignidad, lo mantuvo en silencio. En ese momento, los empleados siguieron hablando, sin saber que el hombre que tanto denigraban estaba tan cerca, a solo unos metros de distancia. En ese instante, todo su mundo se oscureció. De pronto, la sensación de soledad y rabia lo embargaron por completo. No podía escapar de esa jaula invisible que lo mantenía prisionero en su propio lugar de trabajo. Había escalado hasta la cima, pero no por sus méritos, no por su esfuerzo, sino por la apariencia de ser un negro que había logrado hacer algo con su vida. Y ahora, cuando ya no podía más, cuando ya no podía ignorar la realidad de su posición, todo lo que había logrado parecía desmoronarse ante su mirada. Cada vez que un empleado pasaba cerca de él, fingía no notarlo, seguía limpiando los rincones, el suelo, los escritorios. La tristeza lo invadió con cada barrido de la escoba, cada segundo que pasaba entre ellos, pero aún no se atrevió a hacer nada. Había una parte de él que pensaba que todo esto podría ser solo una pesadilla, que al final, todo cambiaría. Que después de todo, podría ser aceptado como uno más. Pero la verdad era cruel, y ese día, las máscaras de todos cayeron. De repente, alguien se acercó. Era Roberto, el jefe de finanzas, un hombre de rostro severo que rara vez sonreía. Sin embargo, esa mañana, su expresión estaba algo distorsionada, como si tuviera algo que decir pero le costara encontrar las palabras. ¿Todo bien, Eric? Roberto le preguntó de manera casi inocente, como si estuviera hablando con cualquier otro de los empleados. Eric levantó la vista, fingió una sonrisa mientras asentía, pero Roberto, al ver que no reaccionaba como esperaba, miró alrededor como si buscara algo. Ah, claro. Ya estás trabajando. Qué interesante. El comentario se sintió como una cuchillada. Roberto se giró rápidamente y se alejó, pero en su mirada había algo que Eric no podría olvidar, la despreocupación, el desprecio oculto tras el gesto. La impotencia lo invadió. Estaba atrapado en una rutina de humillaciones invisibles, esas que no se ven pero se sienten. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Era como si una parte de su alma se quebrara, pero en el mismo proceso se reconfigurara, más fuerte, más decidida. Sabía lo que tenía que hacer.